tal, amigos de Estado de Alarma? Bueno, vamos a hablar de una polémica en torno a ese hashtag que la Guardia Civil estrenaba el 27 de junio a las 12 de la noche, nueva imagen en Twitter, también con nueva foto de perfil, envuelta en los colores del arco iris en lugar del tradicional fondo color verde. Esto como motivo para unirse al Día Internacional del Orgullo LGTBI. Bueno, esto trajo muchísima polémica. La diputada de Vox, Macarena Olona, dijo que la Guardia Civil solo se cubre con la bandera de España. Hubo, bueno, como decimos, una gran discusión. De hecho, hasta la Asociación de Abogados Cristianos presentó una querella por prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Así que de todo esto vamos a hablar. Tenemos el placer de tener del otro lado al capitán Francisco García Ruiz, que es presidente de la Unión de Oficiales. ¿Qué tal, don Francisco? Gracias por atendernos. Muy buenas, es un placer estar con vosotros nuevamente. Bueno, ¿qué le ha parecido toda esta polémica? Ha generado esto de que se pueda cambiar el fondo, la foto de perfil de la Guardia Civil y se cambie el fondo, pues ha generado muchísima polémica. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? La verdad que tengo que reconocer que a nosotros nos ha sorprendido un poco que se pueda generar esta polémica por algo que, en principio, cuando uno lo analiza de fondo, puede decir, bueno, si lo único que se pretende es dar visibilidad a un colectivo, ¿no? O a un movimiento social. Pero claro, luego eso tiene otras connotaciones detrás, que es la modificación de un emblema, qué significa ese emblema y cómo puede afectar a la neutralidad o a la imagen de neutralidad. Y, de hecho, cómo nos han puesto en la palestra de la contienda política. Es decir, ahora mismo la Guardia Civil está en la contienda o en el debate de si hay neutralidad, si no hay neutralidad, si es de izquierda o si es de derecha, por algo que en principio parece inocuo, algo tan sencillo como poner una bandera LGTBI, ¿no? Que no tendría por qué generar polémica, pero realmente la genera. Y por eso creo que la ley es tan rigurosa cuando nos exige mantener la neutralidad política y sindical, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Pero a nosotros lo que nos llamó muchísimo la atención es que un día tan importante y que fue lo que provocó que levantásemos la voz, es que un día tan importante como es el 27 de junio, acto en que se conmemora el recuerdo a las víctimas del terrorismo, no hubiese ni una sola mención en ese perfil oficial de la Guardia Civil hacia las víctimas. Claro, efectivamente. Y usted así lo tuiteó en un tuit que hoy es un expediente X, porque usted lo tuiteó, tuvo bastante repercusión en Twitter y de pronto ese tuit desapareció. Efectivamente, era uno de estos mensajes que van funcionando bien, ¿no? Que captan la atención de la gente, porque además creo que era comedido y expresaba lo que la mayoría de las personas que estaban siguiendo el tema sentían. Por un lado, mostrábamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad con este colectivo, como con cualquier otro movimiento social que respete la ley, pero por otro, manifestábamos nuestra preocupación de que la Guardia Civil se estuviese despreocupando o se estuviese olvidando de las víctimas. Ojo, que la Guardia Civil tiene 230 víctimas de terrorismo que han muerto a manos de ETA. Entonces no podíamos entender eso. Y de hecho, hasta las aproximadamente 14:30 horas, la Guardia Civil no emitió un mensaje de reconocimiento a las víctimas. Pues mire por dónde. Quienes conocen cómo funciona Twitter sabrán que los mensajes se pueden retuitear una vez por el propio autor. Entonces, quienes manejan las redes y quienes son habituales emiten un mensaje y cuando ese mensaje tiene cierta trascendencia, pues se desactiva el tweet y se vuelve a reactivar el retweet, ¿no? Para que vuelva a aparecer y tenga mayor difusión. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al intentar retuitearlo, pues había desaparecido. Y de hecho pude recuperar una imagen del tuit gracias a que había compañeros que habían hecho captura de ese tuit y me habían enviado vía WhatsApp imágenes del tuit. ¿Qué decía exactamente el tuit? El tuit, pues, si le digo la verdad... Más o menos, la idea. Literalmente era... mostramos nuestro apoyo, reconocimiento a este colectivo, al colectivo LGTBI, igual que al resto de colectivos, movimientos sociales, pero no podemos entender que a esta hora la Guardia Civil o el perfil de la Guardia Civil no haya emitido ni un solo mensaje de recuerdo a las víctimas de terrorismo en un día tan importante como el día 27. A usted, por lo que entiendo, no le chocó ver la bandera LGTBI en el fondo del perfil
de la Guardia Civil, cuando ese perfil suele ser el tradicional color verde. Pero al resto de la gente sí le chocó. De hecho, causó tanta polémica que en 48 horas enseguida lo tuvieron que cambiar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo lo vio usted desde la Unión de Oficiales? Bueno, la verdad que no es la primera vez que en Guardia Civil se toman medidas de ese tipo. Pero nunca han estado acompañadas de tanta polémica. No sé por qué en los últimos meses hay cierta polarización política en torno a la Guardia Civil. Cuando nosotros hemos estado ajenos a izquierdas y derechas, ahora parece que nos quieren poner sobre la palestra, y no sé por qué todo lo que se hace últimamente en torno a la Guardia Civil genera tanta expectación. A veces no sé si decir siendo un poco mal pensado, da la impresión que quieren tenernos en la palestra y generar crisis en torno a la Guardia Civil para tener una justificación, y todos aquellos que no nos quieren poder quitar a la Guardia Civil de en medio, ¿no? Cosa que creo que va a ser difícil porque los ciudadanos nos tienen gran aprecio. Pero lo digo sinceramente, no sé por qué se ha generado esta polémica. Quizás porque se han hecho algunas menciones a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que recuerda que en los sitios, y digo sitios, yo no matizo, oficiales, no pueden, más siendo militares o fuerzas de cuerpo de seguridad, no pueden ondear otra bandera que la de España, ¿no? Y el problema es que se ha hecho una analogía o una interpretación extensiva sobre lo que dice la ley del 81 y lo que dice la reciente jurisprudencia o pronunciamiento del Tribunal Supremo, ¿no? Y quizás eso sea lo que haya agudizado un poco la sensación de decir, oiga, que la Guardia Civil ha hecho algo ilegal. La verdad que ilegal me cuesta decir que sea. Más bien diría que hay una laguna y que no está regulado, que puede poner la Guardia Civil en un perfil oficial que no es un edificio o un espacio público en sentido estricto. Bueno, ahora que usted lo menciona, si es ilegal o no, hay quien dice que utilizar la bandera LGTBI en lugar del fondo verde, del emblema de la Guardia Civil, no solo es una modificación ilícita del símbolo oficial de un cuerpo militar, sino también es una apropiación improcedente que hace para sí una parte del todo, ¿no? Cuando en realidad, es decir, la Guardia Civil nos representa a todos y aquí solamente se está dirigiendo hacia un colectivo, con lo cual, si es una modificación ilícita, pues algo habrá. Algo habrá también en que la Asociación Abogados Cristianos presenta una querella por prevaricación contra la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por poner esta imagen, y a las 48 horas la tienen que quitar. Muy normal no parece. Bueno, yo creo que sinceramente no conozco los motivos por los que se ha desactivado ese emblema modificado, ¿no? Realmente el emblema no es el fondo, el emblema es la espada con el haz de Lístores, ¿no? Con su corona encima. El fondo que se sobreponga, pues bueno, el emblema a veces lo ponemos sobre una camisa, sobre un verde oscuro, otras veces sobre una camisa blanca, otras veces... Es decir, el soporte otra vez aparece sobre fondo rojo. Es decir, el soporte o el color de fondo no forma parte del emblema. Luego, si uno analiza la querella que han presentado, que es por prevaricación, yo sinceramente veo difícil que prospere, ¿no? Porque el delito de prevaricación tiene un componente de a sabiendas de que se está haciendo algo injusto, y como digo, no hay una norma jurídica expresa que lo prevea. Me cuesta creer que pueda prosperar, pero lo que está claro es que esto nos ha puesto en la palestra de la discusión política, y la Guardia Civil no tenía que estar en esta situación. Y le pongo un ejemplo. Ayer hubo un accidente en el que un camión se incendió. Actuaron dos guardias civiles, que desde aquí les deseo que se recuperen pronto, que han tenido lesiones, y salvaron a un camionero en un camión en llamas. ¿Alguien cree que los guardias civiles le preguntaron a ese señor si era homosexual, si era heterosexual o cómo era, cuál era su condición sexual? No. Bajo el emblema de la Guardia Civil caben todos, del mismo modo que bajo la bandera de España cabemos todos. Por tanto, cuando intentamos sectorizar algo que ya le da cabida a todos, es lo que nos preocupa, que se utilice la Guardia Civil. Es decir, no tienen que poner la bandera esa para demostrar que nosotros estamos a favor y apoyamos a un colectivo que respete la ley. Vale, pero ¿quién decide poner la bandera LGTBI, como usted dice, en lugar del fondo verde
por Pues no detrás. lo sé, pero Es decir, no es una decisión de los ciudadanos, es una decisión que tiene que venir o de la directora general o de alguien de más ni arriba. de los guardias civiles que visten de verde, ¿eh? Eso evidentemente depende Porque, de una decisión política. porque entonces usted dice, bueno, es que estamos en el centro de las polémicas, nos quieren colocar ahí. Bueno, quien les ha colocado es el gobierno, que no ha dejado de utilizar administraciones públicas, en este caso la Guardia Civil, al servicio de su agenda ideológica. Sí, y por cierto, insisto, la neutralidad y la objetividad no es un adjetivo exclusivo de la Guardia Civil, sino de la Administración Pública en general, y así lo recuerda el Tribunal Supremo. Quizás nosotros tenemos más rigor porque no alcanza esa neutralidad o esa objetividad únicamente a la institución, sino que también abarca a quienes la componen, ¿no? Por eso, la imposibilidad de que los guardias civiles pertenezcan a partidos políticos o sindicatos para salvaguardar o reforzar esa neutralidad que tiene que tener la institución y que tiene que tener toda la administración pública. ¿Quién está tomando esa decisión? Pues evidentemente son decisiones de calado y de nivel político. Eso no la toma ninguno de verde. O sea que ahí está claro, estas son decisiones políticas y, claro, ¿por qué la indignación ciudadana? No por el tema LGTBI, sí porque no haya una institución que no quede a salvo de la ideología de izquierda que quiere imponer el gobierno. Es decir, también lo hicieron en Correos, es decir, allá por donde pisan tienen que ir plantando las banderas de sus causas. Sí, pero fíjese, yo entiendo esa politización y en la que no quiero entrar demasiado por mi condición de guardia civil y de postura neutral. Pero yo insisto en que se ha hecho un esfuerzo importante por dar visibilidad a ese colectivo y se ha ocultado y se ha olvidado a nuestras víctimas. Hoy hace un rato publicaba otro de mis tweets en la que informaba que si Guardia Civil publicó un recuerdo a las 14:30, es decir, tarde, es que Policía no ha publicado el día 27 ningún tuit de recuerdo a las víctimas. Cero. Y la pregunta es, ¿hay orden del Ministerio del Interior, de Gobierno o de quien sea de olvidarse de ese día en el que se conmemora a las víctimas del terrorismo? Eso es gravísimo. Pues claro, y nosotros recogemos esa preocupación, tampoco le voy a poner en un brete, efectivamente hemos visto, incluso hasta lo que usted dice es un sentimiento que lo comparten también las víctimas del terrorismo, que se sienten abandonadas y ninguneadas por este gobierno. Quería preguntarle por otro tema. ¿Han multado a un ciudadano ahí en Galapagar, donde hay, no sé, decenas de guardias civiles y coches patrulla delante de la casa del vicepresidente Pablo Iglesias y su pareja Irene Montero? Pues han multado a un ciudadano por tararear el himno de la Guardia Civil a 10 metros del casoplón de Iglesias. ¿Tenían constancia de esto? No, es la primera noticia que tengo, sinceramente. Claro, ustedes ante una decisión así, decir que pongan a decenas de guardias civiles delante de la casa de Pablo Iglesias, ustedes no pueden hacer, en ese sentido, no pueden dar ningún tipo de opinión, ¿verdad? A ver, nosotros normalmente el operativo desde el punto de vista técnico sí que está diseñado por guardias civiles. Se hace un estudio de la zona a proteger, de cuáles son los posibles riesgos, de cuánto, por ejemplo, implicaría ante una acción la capacidad de respuesta de las unidades más próximas, etcétera, y se diseña un dispositivo. Normalmente no hay una, entre comillas, injerencia política que diga, oiga, ustedes tienen que mandar 25 patrullas a la casa del vicepresidente. No, eso no funciona así. A nosotros nos dicen, ustedes tienen que montar un dispositivo de seguridad en tal sitio. Y son técnicos, conforme a sus criterios, como digo, de corte técnico, los que nombran ese dispositivo y lo dimensionan, conforme a su saber y entender. Luego de todos los escándalos en los cuales el ministro del Interior, Fernando Marlaska, metió a la Guardia Civil desde la destitución, se verá ilegal o no, del coronel Pérez de los Cobos, ¿cómo cree que ha quedado el prestigio del cuerpo? Ha sido una sucesión de escándalos promovidos desde el propio gobierno. El coronel Pérez de los Cobos estaba cumpliendo con la ley al no querer revelar la información que había en ese documento.
¿Cómo creen que están ahora, que si eso ha dañado o no el prestigio de la institución? Yo creo que la Guardia Civil ha pasado por momentos muy difíciles a lo largo de la historia y esto comparado con otros hechos históricos, pues tiene evidentemente su importancia, sobre todo porque hoy la información corre muy bien, todo el mundo está enterado, tiene su juicio crítico, pero yo creo que después de eso, la gente valora los servicios que hace, el sacrificio de los guardias civiles que están a pie de calle a diario, que cuando los llaman en una inundación, en un incendio, están dispuestos a darlo todo. Y al fin y al cabo, la gente sabe separar la paja del grano, sabe separar cuáles son esas incidencias políticas y sabe valorar qué es lo que hace realmente la Guardia Civil. Y yo creo realmente que no le perjudica a la Guardia Civil. Estas cosas, si acaso, perjudican más al político porque deja ver la idea o trasciende la idea de que intenta manosear a la Guardia Civil. La última, algunas asociaciones también pidieron explicaciones respecto a esto a la directora general María Gámez, incluso hasta pidieron su destitución. ¿Cuál fue la posición de la Unión de Oficiales respecto a la directora general y a su papel en la destitución del coronel Pérez de los Cobos? Bueno, nosotros siempre dijimos que antes de ir utilizando los micrófonos, las cámaras y los medios de prensa, que queríamos oír cuál era su versión, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que dicen es que al coronel de los Cobos se le cesó sin darle la posibilidad de defensa. Nosotros no queríamos ir pidiendo la dimisión sin que la pudiéramos escuchar previamente. En la reciente sesión del Consejo de la Guardia Civil, que se celebró el día 25 de junio, la directora, en lugar de esquivar el tema, al preguntarle, respondió que únicamente nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero que la libre designación, la potestad de nombrar libremente y de cesar libremente es una atribución que permite la ley y contra la que cabe posibilidad de recurso y que el coronel está ejercitando con sus medios de defensa. Entonces, desde ese punto de vista, políticamente puede no gustar, moralmente puede no gustar, profesionalmente puede no gustar, pero desde el punto de vista legal se ha tomado una medida que permite la ley y contra la que cabe posibilidad de impugnación en vía judicial, y en esa vía se está. Pues lo vamos a dejar aquí, capitán Francisco García Ruiz, presidente de la Unión de Oficiales. Gracias por estar con nosotros en Estado de Alarma una vez más. Un placer. Muchísimas gracias. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.